hagamos la lectura bíblica para el día de hoy. La primera lectura del Antiguo Testamento es de Isaías capítulo 6, versículos 1 hasta el 8. Lectura de Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido y que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios, para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. La segunda lectura bíblica para el día de hoy es del libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 hasta el 36. Lectura de Hechos 2:22 al 36. Varones israelitas, escuchen mi palabra. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de los hombres inicuos, crucificándolo, pero Dios lo levantó liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David: siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Pero eso, mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo se corrompan. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanas, podemos afirmar que sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues este es Jesús, Dios lo resucitó, y eso es todo, nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió al Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora está viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero si dice Dios, dijo el Señor: así mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel,
que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para hacer la lectura del Santo Evangelio, Evangelio que está en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 hasta el 18. Así está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios. Pueden asentarse y en este momento hagamos nuestra confesión de fe pública, y hoy es el credo atanasiano que solamente en el año litúrgico aparece este día en la liturgia dentro del culto cristiano como confesión de fe. Y vamos a hacer él también una confesión responsiva. Así dice la confesión de fe: quien quiere ser salvo debe tener ante todo la verdadera fe cristiana. E a verdadeira fé cristiana é esta, que honramos a um solo Deus em la Trinidad e la Trinidad em la unidad, sem confundir as pessoas ni dividir la sustancia divina. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Del mismo modo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así es, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. El Padre no fue hecho por nadie, ni criado, ni engendrado. El Hijo solo procede del Padre. No fue hecho ni criado, sino engendrado. Y en esta Trinidad ninguna persona es anterior ni posterior, ni mayor ni menor. Portanto, quem quiera salvar-se deve pensar assim de la Trinidad. Esta es, pues, la verdadera fe,
Creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los tiempos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Uno, no por la transformación de la divinidad en humanidad, sino por la recepción de la humanidad en la divinidad. En efecto, es uno, no por la fusión de las dos sustancias, sino por la unidad de persona. Subió al cielo y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y cuando venga, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hayan hecho el bien irán a la vida eterna, pero los que hayan hecho el mal al fuego eterno. Esta es la verdadera fe cristiana. Quien no cree así firme y fielmente no puede ser salvo. Amén. Que el amor y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, en recuerdo de algo que ocurrió hace muchos siglos atrás, en la cual se puso en tela de juicio la identidad, la naturaleza divina, cuando un monje llamado Arrio comenzó a promover la idea de un Dios distinto al que aparece en la Biblia. Es decir, él niega la naturaleza divina que nos presentan las Escrituras, haciendo ver que el Dios de la Biblia es totalmente distinto a lo que nosotros hemos conocido. Y esto trajo mucha conmoción en la Iglesia, trajo muchas dificultades en torno a la naturaleza divina que nunca antes había sido afectada por una posición como esta. Entonces, en contraste a las enseñanzas de Arrios, se levanta otro gran defensor de la fe, como el sacerdote Atanasio, y a través de un concilio se defiende esta fe establecida en la Biblia, mostrando que nosotros adoramos a un solo Dios y que ese Dios tiene una naturaleza muy particular. El problema es que nosotros los seres humanos todo lo queremos racionalizar, es decir, queremos interpretarlo por nuestros conceptos humanos y no nos dejamos llevar por lo que nos enseña las Escrituras, porque a veces se nos hace un poco difícil entender la palabra de Dios. Las Escrituras tienen cosas que la razón humana no puede interpretar y mucho menos explicar. Y es por ende que este aspecto de la naturaleza de Dios era importante que quedara definida, que quedara muy clara, para evitar que muchos pensaran que Dios, el Dios trino de la Biblia, pareciera como las deidades de otros lugares o de otras religiones. Recordemos, por ejemplo, desde hace mucho tiempo también
En la India hay una especie de manifestación divina con 3 diferentes situaciones. Pero lo interesante es que estas 3 manifestaciones no la hace poseedora de una naturaleza única, sino cada una tiene su propia particularidad o actuación, como lo es, ¿verdad?, el dios Brahma, Shiva y Vishnu, ¿verdad?, que cada uno tiene una connotación diferente. Entonces son 3 dioses, no uno como el que habla la Biblia, porque la Biblia nos habla de que Dios no es 3, ¿verdad?, es uno solo. Su manifestación es a través, como nos muestra la propia Escritura y como el credo que acabamos de confesar, no son 3 dioses, es uno solo, ¿verdad? Pero la Biblia nos presenta a ese mismo Dios como el Dios creador, nos presenta posteriormente a ese Dios como nuestro Salvador, nuestro Redentor, y finalmente nos presenta a ese Dios como nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que cada uno de ellos es un Dios por separado. La Biblia nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Es decir, son manifestaciones diferentes para entender el papel que cada uno ha jugado a través de la historia del hombre. Como nos enseñan las Escrituras, en el libro de Génesis, Dios crea al mundo y todas las cosas que hay en ella. Pero Jesús no fue creado, sino dice la Biblia, engendrado. Y el Espíritu Santo es consustancial, tampoco es creado. Y por lo tanto, no son parte de la creación. Y esto hace que Jesús no sea inferior a Dios y que el Espíritu Santo sea distinto a Dios. Sabemos que cuando el hombre comenzó a racionalizar estas cosas, allí comenzaron las dudas y el problema, a tal grado de que algunas denominaciones hasta el día de hoy siguen señalando, diciendo que Jesús es un Dios, pero no el Dios de la Biblia, el Dios que nos presenta las Escrituras, sino que es cierto, Jesús es un Dios, dicen estas denominaciones o religiones, y que Jesús es un Dios, pero es un Dios inferior. ¿Y qué hay con relación al Espíritu Santo? Algunos han llegado a decir que ni siquiera el Espíritu Santo es Dios, sino que dice el Espíritu Santo es una fuerza, ¿verdad?, que mueve las cosas que Dios ha establecido. Entonces vemos que ese tipo de situaciones ha llegado hasta nuestros días y sabemos lo peligroso que es este tipo de enseñanzas, porque todo esto al final redunda en nuestra salvación. Decir que Jesús no es Dios tiene una implicación muy seria, porque las Escrituras nos enseñan que Jesús es Dios y hombre, es decir, al encarnarse como hombre aquí para nacer en la tierra y poder cumplir el plan de salvación de Dios, Jesús en esa encarnación se hace por toda su existencia, es decir, la encarnación de Jesús lo hace Dios y hombre, a tal grado de que hace unas semanas cuando hablábamos acerca de el regreso de Jesús a los cielos, la ascensión, hablábamos de que Jesús, sus discípulos pudieron verlo, porque si hubiera sido una resurrección espiritual, ¿quién hubiera podido haber sido testigo de esa resurrección y de esa ascensión? Porque Él lo hace en carne. Cuando estuvo esos 40 días antes de ascender a los cielos, Él comió, participó y hizo toda una serie de
situaciones que demostraban a sus discípulos que Él había resucitado, mostrando allí que esa naturaleza humana permanecía en Él. Pero gracias a la muerte de Él, esa muerte es la que nos concede nuestra salvación. Rebajar a Jesús a un grado inferior hace que esta salvación que Él ha logrado a través de nosotros no tenga mayor efecto sobre nuestras vidas y por lo tanto seguiríamos condenados por el pecado y la muerte. Decir que el Espíritu Santo es una fuerza que mueve, impulsa o desarrolla la iglesia también es peligroso, porque Jesús mismo habló acerca de que cuando Él partiría de este mundo, el Espíritu Santo jugaría un papel importante en la vida de la iglesia. Es decir, acompañaría, así como Jesús acompañó a la iglesia en su caminar cuando estaba en su ministerio en esta tierra, Él acompañó a sus discípulos, Él los enseñó, los capacitó, los ayudó. Asimismo, el Espíritu Santo caminaría junto a la iglesia, la ayudaría, la guiaría. Y de esta manera, las Escrituras nos muestran que el Espíritu Santo no es una fuerza. La Biblia presenta al Espíritu Santo en varias situaciones en el Nuevo Testamento, mostrando que es una persona, que en algunas ocasiones se manifiesta de cierta manera o de cierta forma, no lo encasilla o no lo hace ver como algo totalmente diferente. Las Escrituras nos muestran que el Espíritu Santo se manifestó en el bautismo de Jesús como una paloma. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma. O en el día de Pentecostés, como se hablaba la semana pasada, se posó en forma de lenguas de fuego sobre la cabeza de los 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Pero esto no quiere decir que ahora vamos a pensar que el Espíritu Santo es fuego. Las Escrituras nos muestran que las manifestaciones del Espíritu Santo no la encasillan o no las establecen como un ser inferior. Más bien, es la manera en la cual el Espíritu Santo se manifiesta su presencia en la vida de la iglesia. Y sabemos que en el Nuevo Testamento ese mismo Espíritu Santo también concede hacer milagros, portentos y presagios importantes a los discípulos de Jesús como una muestra de que esa era la iglesia. Sí, el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino, que es un Dios único. Y como lo muestra el credo que acabamos de confesar, el credo de Atanasio, ¿verdad? No son tres, es uno solo. El asunto es que a veces por la dimensión de esta situación es difícil para nosotros los seres humanos imperfectos procesar y poder entender la profundidad de algo tan inmenso como es la Trinidad. Pero la iglesia ha tomado el camino correcto. La iglesia no pretende racionalizar ni tratar de entender cosas que para el hombre es imposible lograr un entendimiento claro. Y de allí la importancia de nuestra fe. Por fe aceptamos que esto es así, ¿verdad? No vamos a entrar a apologías o debates sobre esto, porque sabemos que algunos pretenden hacer esto, ¿verdad? Y es peligroso. Hoy día varias iglesias en el mundo
se adhieren a un movimiento llamado movimiento de iglesias unitarias. Y estas iglesias no confiesan al Dios Trino que señala la Biblia. Incluso su bautismo lo hacen en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el mismo Jesús lo estableció en Mateo 28, 19 y 20. Entonces eso muestra claramente que cuando el hombre comienza a buscar formas de interpretación, cuando el hombre cree que puede descifrar los misterios de Dios, debemos tener cuidado. La Biblia muestra que es por la fe que nosotros aceptamos cosas tan profundas como estas. Como las mismas Escrituras nos muestran, son misterios de Dios que no le corresponde al hombre entrar a dar una explicación. Y es lo que quiere el enemigo de Dios, que nosotros comencemos a buscar interpretaciones de cosas que nuestra mente imperfecta no puede comprender y mucho menos interpretar. Y hasta el día de hoy vemos que muchas personas a veces dicen, ¿y cómo es que pudo haber tantos animales en el arca de Noé? ¿Cómo es que Moisés pudo dividir las aguas del Mar Rojo? ¿Cómo Jesús pudo nacer sin la unión de un hombre y una mujer como biológicamente corresponde? Entonces la gente comienza a tratar de interpretar estas cosas que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. El enemigo de Dios trata de poner en nuestras mentes la duda. Recordemos que esa es una trampa que desde el inicio él ha utilizado. Recordemos que cuando él habla con la mujer en el jardín de Edén, él le dice a Eva que Dios le había dicho, ¿verdad? Entonces creó una duda en la mente de Eva, a tal grado de que ella quedó con esa situación en su mente y finalmente la materializa cuando comienza a comer del fruto del cual Dios había prohibido que tanto ella como Adán comieran. Entonces, eso es lo que el enemigo trata siempre de hacer, de que nosotros dudemos de nuestro Dios, dudemos de la capacidad que Él tiene para hacer las cosas, que dudemos de ese Dios, porque ahora vivimos en un mundo tan tecnológico, un mundo tan avanzado, que es importante que el hombre encuentre respuesta para todo, ¿verdad? Recordemos que actualmente hay un movimiento grande, ¿verdad?, en el mundo, que es la llamada inteligencia artificial. Y a través de la inteligencia artificial el hombre trata de buscarle respuesta a todo, ¿verdad? Y busca de esta manera desacreditar o desmeritar cosas que las Escrituras han establecido para nuestro conocimiento y nuestra vida de fe. Porque esta inteligencia artificial sí tiene la razón. Ella sí te va a decir las cosas como son. Ella sí tiene una definición sobre estas cosas. Pero nosotros queremos afianzarnos exclusivamente a lo que Dios ha establecido. Y recordemos que todo esto es importante para fortalecer lo que Dios nos habla hoy en el Evangelio de San Juan, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es la razón por la cual el enemigo trata de crear dudas en nuestra mente, porque Él no quiere, evidentemente, que ninguno de nosotros alcancemos la salvación.
que comencemos a debilitar nuestra fe, a dudar, a especular y a razonar de una manera totalmente contraria a la palabra de Dios. Por eso damos gracias a Dios de que a través de los tiempos Dios ha levantado hombres de fe que han logrado en el momento preciso defender estas verdades bíblicas que subsisten hasta este momento. Damos gracias al Señor porque a través de esta declaración queda confirmada la naturaleza divina en un solo Dios con tres manifestaciones para poder entenderlo mejor, pero no para dividirlo ni para pensar que son tres dioses, sino que es uno solo, actuando de tres maneras diferentes para que usted y yo podamos apreciar que ese Dios nunca nos ha abandonado, que siempre ha estado presente en la vida del hombre y que se mantendrá con esta postura de acompañarnos siempre en nuestro caminar. Damos gracias a ese Dios porque cada día alimenta y fortalece nuestra vida de fe para que podamos seguir siempre confiando en Él y mostrando nuestra fe, esa fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo, que es el agente salvador, ¿verdad?, de nuestra fe. Damos gracias a nuestro Dios Trino, quien un día como hoy, que recordamos la presencia de la Santísima Trinidad, queremos seguir mostrando ese mismo aprecio a esa maravillosa identificación y naturaleza de ese Dios Trino que sigue trabajando cada día de nuestra vida. Que a Él sea toda honra, adoración y gloria. Oremos. Amado Dios, que un día como hoy tu iglesia fue defendida de falsas enseñanzas, tratando de desmeritarte y buscar formas de desacreditar tu naturaleza tal como nos presentas tú en tu santa y bendita palabra. Gracias porque esta defensa continúa viva, enseñada, profesada, proclamada y compartida en tu iglesia, para que confiemos siempre en ti, que eres un Dios maravilloso y que hace siempre cosas sorprendentes por nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos firmes en los caminos de la fe y nunca dejarnos arrastrar por las corrientes filosóficas y de otra naturaleza que tratan de apartarnos de nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, del cual nadie puede ir hacia ti sino a través de nuestro Señor, al cual tú dispusiste para poder tener comunión contigo. Gracias te damos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.